Muy bien, bienvenidos. Hoy el video que voy a hacer va a ser para mostrar cómo se hace el encendido desde cero de un Boeing 737-800. En este caso voy a usar el simulador X-Plane para el ejemplo con el Cibo Mod, que es un mod gratuito para este avión. Dejo el link en la descripción por si alguno se lo quiere descargar. La verdad que es de lo mejor y es gratuito, eso es lo bueno que tiene. Antes de empezar, tengan en cuenta que yo no soy piloto, no tengo instrucción real de vuelo, soy simplemente un entusiasta de simuladores y todos los procedimientos, un segundo, todos los procedimientos que pueda llegar yo a demostrarles no son procedimientos reales, probablemente en algún que otro punto sean iguales, pero en general no va a ser exacto nada de lo que esté haciendo. Cualquier cosa me dejan un comentario indicando no, esto se hace de esta forma, es mejor esto que se haga de otra, o el orden es incorrecto, lo que sea. Muy bien, entonces, para comenzar, vamos al Overhead Panel, nos aseguramos de que estén todas las guardas de switches cerradas, empezando por batería, standby power, boost transfer, emergency lights, spoilers, flat control, alternate flaps y bueno, oxygen y fly recorder. Con eso para arrancar vamos a estar bien. Vemos que los wipers estén en par y con esto ya podemos proceder a conectar el ground power unit para tener energía en el avión. Con esto ya tenemos un mínimo de energía y podemos empezar a hacer pruebas. Lo primero creo que se debería hacer en estos casos es probar que funcione correctamente los indicadores de incendio de motores. Para eso tenemos el botón en posición izquierda de test, posición derecha, que enciende todas las luces e indicadores. También enciende el fire warning del piloto y del primer oficial. Y luego tenemos los extinguishers, que son tres luces verdes en caso de que funcionen, tanto para el motor 1 como para el motor 2. Siguiendo a esto, revisamos que tengamos los Electric Hydraulic Pumps en off. Hacemos unas verificaciones simples como que el tren de aterrizaje esté bajo, los speed brakes estén apagados, los flaps también, los thrusters también, que los motores estén en cutoff y que tengamos el parking brake on. Seguido de esto ya vamos a apuntar a encender el APU del motor. Para encender el APU vamos a necesitar tener el APU bleed encendido. Ponemos el APU en on y lo arrancamos. Acá el indicador va a haber un momento en el que va a dejar de subir, va a bajar un poquito y se va a estabilizar. En el momento en el que se estabiliza, vamos a poder encender acá pueden escuchar un avión despegando. Estoy usando el mod de X-Live para el tema de del tráfico aéreo. Bien, y como les decía, más o menos ya está estable. El AP12 ya lo podemos encender y podemos apagar el Ground Power Unit. Que entiendo que el Ground Power Unit no es necesario encenderlo siempre, ya que uno cuenta con el APU. Pero bueno, lo voy a investigar un poco para tener mejor información al respecto. Una vez que tenemos esto, podemos proceder al FMC, hacer las configuraciones mínimas. En este caso,
nuestro vuelo de ejemplo va a ser de Reno hasta San Francisco. San Francisco es KSFO. Vamos a volar como American Airlines 2100. Vamos a salir de la runway 34 right y vamos a colocar el IRS en nav para que se proceda a la alineación del mismo. Acto seguido vamos a colocar los datos de performance en el FMC. Para eso vamos a necesitar tener una idea del balance de combustible y pasajeros que tenemos a bordo. Para esto yo lo que uso es SimBrief, que me da un estimado de una idea de lo que tiene que pesar el avión y el combustible necesario para el vuelo. Por ejemplo, en este caso tenemos vamos a tener un TOW de 64.5 y combustible de unos 5.000, está bien, 5.0 para redondear. Y ahora esto tarda en actualizarse un segundito, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer que la diferencia con el valor que yo tengo acá me va a dar la cantidad de pasajeros. Así que esto más o menos vamos a estimar, tengo que llegar a 64, así que me hacen falta 12 más, así que esto va a ser 17.6. Bueno, antes de seguirme hay que setear la ubicación del IRS. Ahí está, para que se nos inicialicen los instrumentos de navegación. En este caso vamos a usar 5 de reserva, vamos a usar un cost index de 40, flight altitude de 320, hacemos un execute. Los vientos aproximados van a ser de 307, la dirección 307 a 40 nudos, con un ISA deviation de 8. Vamos a despegar con flaps 5. Vamos a setear las velocidades. Tenemos V1 136, velocidad de rotación 138, V2 de 145. Excelente. Bien, procedemos a colocar las señales para los pasajeros en on. Encendemos los window hits. Revisamos que los proofs estén apagados. Revisamos que los anti-ice estén apagados. Todavía no los vamos a setear. Y vamos a la parte de... tenemos fans en auto. Tenemos la isolation valve en open, los sunshine bleed en on y el apo bleed on. Eso está perfecto. Seteamos la presurización de cabina para la altitud de 32.000 pies. Revisamos las luces, vamos a tener la position en steady, el logo lo vamos a encender y vamos a tener el engine start en right. Vamos a empezar por ahí y
una vez que tenemos esto, vamos a proceder a elegir el departure. En nuestro caso vamos a elegir SPTLM4 y el arrival en San Francisco vamos a usar bodega 3 por Lex, vamos a ir el IS-28 por Eddie, esto igual el controlador aéreo, llegado el caso, nos va a decir que eso se cambie, pero tenemos más o menos el vuelo identificado hasta el destino. Lo próximo que vamos a hacer es colocar lo que es la información barométrica. En este caso yo voy a hacer una carga simple en XLife con un plan de vuelo autogenerado que no es el mismo que vamos a estar siguiendo en el ejemplo, pero solamente para obtener datos de Lattice. Bien, entonces ya tenemos que en el departure vamos a tener una presión de 29,84 milímetros de mercurio, así que vamos a 29,84, queda acá seteada la presión. Bien, y con eso vamos a estar bien. Este es el momento en el que se hace el pedido de el clearance departure, o sea, digamos, se hace el envío del plan de vuelo, que es básicamente lo que hicimos recién en XLife. Revisamos que tengamos el landing gear todo en verde para que no haya ningún problema. Ponemos los auto brakes en RTO para el caso de un despegue fallido. Bueno, técnicamente acá podríamos ya ir setapeando las frecuencias que correspondan a lo que es torre y ground para ya tenerlas a mano. Después de esto podemos hacer una prueba de luces para ver que todas las luces en el avión estén funcionando correctamente. Acá vamos a hacer una mirada general porque tengo entendido que nos fallan las luces en X-Plane. Luego de eso setapemos la hora del reloj, que en este caso lo vamos a dejar igual de como está. Debería coincidir con la hora que tengamos registrada nosotros, para que después no haya ningún inconveniente en cuanto a concordancia de horarios. Y ya una vez que tenemos esto podemos empezar con el Before Start Procedure, que vamos a empezar cerrando la puerta. Vamos a proceder a revisar la ruta en el FMC por las dudas. Vamos a asegurarnos de que no tengamos problemas. Ven, acá por ejemplo tengo una discontinuidad que vamos a solucionarla. Le damos una revisión rápida a esto. Ahí está. Entonces, acá revisamos el plan de vuelo, vemos que no hay discontinuidades. En este punto vamos a tener
la aproximación por vectores de parte del controlador aéreo, así que estamos bien. Entonces procedemos a setupear Bichu en el piloto automático. Procedemos a poner el runway heading, que más o menos va a ser 342. El valor exacto se puede sacar del diagrama del aeropuerto. Una altitud inicial de 20.000, que esto en realidad no lo va a setear el controlador aéreo. Y ya procedemos con el inicio de los motores. Para eso prendemos los pumps de combustible, los hydraulics pumps. Revisamos que tengamos las anti-collisions on. Pedimos clearance para el push and start. Si tenemos el push ya lo podríamos iniciar antes de arrancar los motores. Y para arrancar los motores vamos a apagar los packs. Y vamos a empezar por el motor 2. Bueno, acá como ven me quedó... el avión está en un lugar no muy apropiado para el avión que estamos piloteando hoy. Durante el encendido del motor se hace una verificación de que todo esté funcionando correctamente, y al llegar al 25% lo que hacemos es ponerlo en idle para que se revisa la presión de aceite, que todo esté correcto. Una vez que termine de encender, la perilla va a pasar a auto automáticamente y vamos a poder pasar al motor número 1. Encendido del motor número 1, hacemos la misma validación. Al llegar a 25 lo mandamos a idle. ...22, 23, 24, 25 idle. Esperamos a que se encienda perfecto. Inmediatamente después de esto lo que hacemos es cambiar la energía para que utilice los motores en vez del APU, que básicamente va a ser lo que nos dé energía durante el vuelo. Pasamos entonces a los motores, encendemos los proof heats. Los anti-ice en este caso los vamos a tener apagados. Volvemos los packs a automático, isolation blade a automático. Apagamos el APU bleed, apagamos el APU. Seteamos los flaps para el despegue, que en este caso van a ser 5. Vamos a tener flaps 5. Eso. Generalmente tengo el controlador para hacer esto. El joystick hoy no lo tengo, así que como verán no estoy muy ducho con el mouse para hacer esto. Ahí está. Una vez que tenemos los flaps, encendemos las luces de turn off, de taxi. Con esto terminamos el procedimiento. Bueno, técnicamente me faltó poner los motores en continuo, y con esto terminamos el procedimiento de before taxi. Ya después de esto se hace el taxi, se hace el procedimiento de before takeoff y ya se hace el despegue, que lo vamos a ver en otro video. Cualquier comentario me lo dejan, cualquier duda. De vuelta no soy un experto, así que me pueden hacer preguntas para que averigüemos juntos. Algo que me olvidé de encender también es el geodump, que es importante. Así que bueno, nos vemos